A mí lo que sí que me gustaría es hacer una reflexión. A mí hay una cosa de las que me duelen en la vida, que es el cinismo. Y esto me duele porque he podido ver poco, pero lo poco que he podido ver y lo que he escuchado, pues lo primero que me enteré es que parece ser que un programa de la fábrica de la tele, Todo es mentira, de Risto Mejide, en un dardo a Mediaset, abre el periódico El Mundo, e igual nos enteramos que nos despiden por el periódico El Mundo. En este sentido ha habido varias cosas y luego un propio comunicado o unas declaraciones donde decían que lo que les dolía es que nadie les hubiera avisado antes. Bueno, pues para mí, ética y moralmente, que esta gente pueda decir esto. Después de haber echado a Antonio David Flores una tarde en directo por televisión, previa convocatoria al programa, con su desconvocatoria, sin decirle absolutamente nada, y que ahora a ellos les duela lo que han venido haciendo, porque no fue solamente Antonio David Flores, si mal no recuerdo, Antonio Canales también se lo hicieron en directo y allí, y sin enterarse. E incluso, y corregirme, si yo mal no recuerdo, también jugaban a un juego de que iban a perder la silla, o sea, que iban a despedir a algún colaborador para entrar. Yo creo que Rafa Si no Mora... recuerdo mal, eran Rafa Mora y Kiko Jiménez y alguno de ellos es a ver quién pierde la silla. Y llevaban el programa con eso y con el puesto de trabajo de esas personas. O sea, es que era esta una gente barbaridad. que su modus operandi es ese, que ahora se quejen, disparen contra Telecinco porque hubo una filtración y no se han enterado, me parece absolutamente cínico. Y el comportamiento que mantienen siempre, es decir, ellos pueden hacer lo que quieran. Pero a ellos, que no olvidemos, porque podrá doler a los trabajadores, pero no olvidemos que la fábrica de la tele y Telecinco tiene una relación mercantil. Tiene una relación mercantil y además Telecinco participa en el accionariado de la fábrica de la tele y además de Adrián Madrid y Óscar Cornejo, hay otro consejero en el Consejo de Administración de la fábrica de la tele, que es una persona de Telecinco y si os parece podemos intentar hacer un vídeo sobre ello y sobre el devenir de Sálvame. Pero es una relación mercantil donde se han enriquecido porque decían, he hecho ganar muchísimo dinero a Telecinco. Y lo que han ganado ellos, el otro día lo decíamos, es una relación mercantil, nada que ver con la vulneración de derechos fundamentales, con la posición de absoluta dependencia que tiene el empresario respecto al trabajador. No hay nada más bajo que lo que han hecho ellos con un trabajador. Y se quejan porque se lo hagan en una relación mercantil. Me parece absolutamente bochornoso y cínico. Yo, Iván, antes de, bueno, ¿quieres hablar tú? Porque quería puntualizar dos cosas, porque claro, metemos en el mismo saco tres casos y nos dejamos a uno, que es decir, que yo sí que lo metería. En el caso, como tú, Almudena apuntaba, de Kiko Jiménez y de Rafa Mora, al final, bueno, no puede estar en el mismo nivel que Antonio David Flores y que Antonio Canales, porque al final ellos saben a lo que van a jugar. Entonces está su libertad, que quieren jugar a eso. Pero juegan con eso, que es lo grave. Sí, pero es decir, ahí también ellos saben que van a jugar. Sí, no tiene nada que ver y muchas de las cosas ellos saben que tienen que traer ese juego porque al final son los colaboradores que más espectáculo dan. Es decir, porque son los que dan espectáculo. Entonces, ahí entran ellos. Otra cosa distinta... Pero el problema es de la fábrica de la tela que juega con esas cosas tan importantes. Sí, vale. Y ahora se queja. Pero no es el caso, por ejemplo, de Antonio Canales. Antonio Canales, yo recuerdo, no estaba en el plato aquel día, pero sí que lo vi y después lo volví a ver. Es decir, en el caso de Antonio Canales era que esa tarde se despedía, esa tarde no se renovaba a uno de los colaboradores, porque Antonio Canales tenía el contrato, como han tenido muchos, de 3 meses. Entonces creo que llegaba el mes de junio, 30 de junio más o menos, que es cuando renovaban, y entonces se empezó a descartar a colaboradores. Allí doña Carlota Corredera era la maestra de ceremonias para ir diciendo qué colaborador es el que sí se renovaba. Es que hasta que se quedaron brutal dos. El y entonces juego ese fue Antonio Canales. Antonio Canales, aquella tarde ya sentada con Carlota
con doña Carlota Corredera, pues le dijo que era él, porque no rendía lo suficiente, porque no era apto para el programa, porque Antonio Canales venía de otro programa, que era Supervivientes, si no recuerdo mal, entonces pues se quedó un tiempo y entonces en junio decidieron apartarlo. Es decir, eso se enteró en directo. Esa tarde se enteró Antonio Canales en directo. La reacción de Antonio Canales fue decir que eso le parecía más o menos lo más bajuno que haya visto jamás en una empresa donde había trabajado. Estamos hablando de Antonio Canales, que no estamos hablando del primo Mari Carmen. Es decir, que ha sido una estrella de los escenarios. Y ahí también, es decir, en eso son muy democráticos, porque tratan al mismo a uno que a otro. Lo hicieron de esa manera. Y Antonio David Flores, ese viernes, cuando se anuncia que Rocío Carrasco vuelve a televisión, bueno, a televisión no, había vuelto ya durante un año, estaba grabando una serie, un documental, y Antonio David Flores allí. Y esa tarde le dicen que vuelve. Y el lunes, si yo no recuerdo mal, él estaba convocado al programa, aquel programa en el que Antonio David, creo que lo llaman a primera hora de la mañana, y le dicen que está desconvocado porque está despedido. Y de nuevo, doña Carlota Corredera, allí en el centro del programa, dice que está despedido de la fábrica de la tele y está despedido de Mediaset. ¿Por qué? Porque la empresa no puede tener a alguien que sea maltratador. Es decir, desde el primer día ya lo soltaron. Es decir, y aquel día hay que recordar también que Antonio David Flores no fueron otros, y entonces apareció la ministra de Igualdad. Otro caso. Perdón, no sé si Antonio David se enteró de su despido por televisión. No se lo habían dicho, le habían desconvocado el programa, pero no le habían dicho que... Vale, pues yo ese dato está bien apuntarlo porque yo no recordaba. Yo pensaba que cuando mismo le dicen... Él se enteró por televisión. Su carta de despido fue el programa y la frase de Carlota Corredera. Vale. Y el rótulo del maltratador debajo de la televisión. Mejor me lo pones. Y la escenificación de todo aquello. Y ahora, esta gente que preparó todo eso y que estuvo un año preparando un documental teniéndolo en televisión, se quejan de que ha habido una filtración por parte de la prensa, de periodistas como ellos. Tienen el valor para quejarse. Pueden decir, incluso los colaboradores y demás, pero ¿qué habéis estado haciendo todo este tiempo? Es decir, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que pasa que, Iván, y volvemos a lo de la semana pasada, estamos hablando, siempre nos referimos a los que tienen el poder. Y yo cuando me encuentro con compañeros que dicen, no lo podían haber dicho. Es que al final, repito, Sálvame no son los que se ven. Es que esas personas que no se ven, que son 120 personas, que ese sábado se levantaron diciendo, ¿será verdad o será mentira? Llamando como locos para saber si su contrato terminaba el 16 de junio. Es decir, yo también estoy pensando en esos que no se enteraron. Porque al final son los mismos que no estaban de acuerdo con muchos de los temas que se han hecho. Pero, José Manuel, yo ahí... Entonces, el ojo por ojo, diente por diente, depende. Pero yo ahí no lo comparto. Porque el problema de los 120 trabajadores no es que les avisaran o no les avisaran. Es que les han puesto en la calle. O eso parece. Ese es su problema. A los trabajadores les da igual que les avisaran o que no les avisaran. Su problema es que, como consecuencia de las prácticas de la fábrica de la tele, han llevado a Telecinco a una situación que les ha obligado a Telecinco a borrarles de la pantalla. Ese es el problema de los trabajadores. Quien se queja de que no les hayan avisado son sus administradores y dueños y sus estrellitas. Esos son los que se quejan. Sobre todo que además lo hacen público. Esos que tienen cachés y que tienen medios suficientes para seguir trabajando. No los 120 trabajadores que si se cierran y definitivamente tienen que hacer un ERE y que tienen que vivir de su sueldo. A eso es lo que les preocupa, no es que no les hayan avisado. Lo que les preocupa es que pierden su trabajo. Principalmente eso, pero hay de todo. Porque yo he hablado con algunos y sí estaban mosqueados. Es decir, porque al principio no sabían si lo sabía el programa, si era solamente... Obviamente, pero... La inestabilidad. Entonces, pero es que esos jefes que ellos han tenido y que les han llevado a ese camino donde han llegado, son los que han hecho esas prácticas. Totalmente de acuerdo, sí. Por eso, a mí lo que me duele son esos trabajadores. Por supuesto que me duele.